Buenas tardes. Agradezco a don Carlos Álvarez su cordial invitación a participar en este conversatorio y le doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Hay varios amigos, colegas aquí presentes, así que el 17 de septiembre de 1603 el agrimensor oficial del reino, don Ginés de Lillo, mensuró las tierras del pueblo de indios de Apoquindo. Repartió 427 cuadras, de las cuales 80 tuvo que destinársela a los indios huaycoches. Huaycoche es una combinación de una palabra mapudungún, que es che, gente, y huayco, que es quechua, significa quebrada. Gente de la quebrada. Gente que seguramente que venía en las cordilleras. Ahora, no era el huaycoche, no es nombre de ellos, se lo están poniendo posiblemente los incas. Y eventualmente son cazadores, quizás de cordillera, los famosos, quizás los vinculados a los chiquillanes, no sabemos. Y en la mensura dice lo siguiente, que les entrega a los indios del pueblo de Apoquindo las tierras comprendidas entre el pie del cerro Apoquindo hasta las tierras y ríos de Rabón, tomando por costado la cordillera por lo alto y por lo bajo la sequía antigua Tobalaba. Fíjense que aquí pasa una cosa bien excepcional. Él debe entregar 6 cuadras de tierra a los indios, tierras agrícolas, planas. Pero en este caso, que es excepcional, le da por límite la cordillera por lo alto. O sea, he pensado mucho esto porque es excepcional. ¿Qué hay entre los indígenas de ahí, que la mayoría están encomendados y eran prácticamente esclavos? ¿Qué personas importantes hay que Ginés de Lillo le tuvo que dar como frontera la cordillera por lo alto? Y piensen ustedes que la parte más alta de la cordillera es importante para el mundo indígena, porque ahí es residencia de las divinidades. Ahí vive Illapa, que es el proveedor de agua, de las aguas cordilleranas. Ahí está Inti, el padre del Inca. Y ahí están los Pillán. Y aparte, en la alta cordillera hay recursos, hay materias primas para confeccionar herramientas, hay obsidiana, hay guanaco, etc. Entonces, eso por un lado. Después, en un título de 600 cuadras de tierra otorgados por el gobernador Alonso de Rivera a Inés de Aguilera, que estaban conjuntas al tambo viejo de Apoquindo, señala que las tierras están vacas, o sea, vacías, y por lo tanto se pueden repartir, por haberse muerto los más naturales de ellas. O sea, los indígenas que vivían ahí están prácticamente todos muertos, por lo tanto el gobernador puede entregar esas tierras. Y otros que no lo eran. O sea, hay indígenas que son naturales y otros que no son de ahí. Y otros que no lo eran, que ocupaban las dichas tierras y que se fueron a servir a diferentes personas por ser personas libres, hijos de indios del Perú. O sea, en este título de Merced de Tierra, también de principio del siglo XVII, se está identificando 2 grupos étnicos distintos: los naturales, que no son libres y se entregan en encomienda, y otros que son libres por ser hijos de indios del Perú. Entonces ya tenemos como 3 grupos étnicos ahí metidos en Apoquindo, ¿eh? Entre paréntesis, el tambo nuevo de Apoquindo es donde está la iglesia de los dominicos, ahí. Y ahí ya hay 3 grupos indígenas distintos, ¿eh? Huaycoches, que deben hablar su idioma, los naturales, que hablan mapuzungún,
y los hijos de indios del Perú que hablan quechua más español. O sea, ahí en este momento están hablándose 4 idiomas. Bueno, después Gonzalo Sotomayor, lamentablemente fallecido, descubrió un plano, una parte del plano lo mostró recién don Carlos, interesante. Lo encontró en el archivo de la Recoleta Dominica de Santiago, y este es un mapa de la segunda mitad del siglo XVIII, porque aparecen ahí 3 propietarios de origen europeo, pero el plano en sí da cuenta de una realidad prehispánica. Entonces probablemente este plano de la segunda mitad del siglo XVIII se basó en uno anterior. Y es muy interesante porque ese plano anterior, que ya está publicado, da cuenta de toda una red de acequias que había. Nombra 6 acequias. Está la acequia antiquísima de Apoquindo, la antigua de Apoquindo, la nueva de Apoquindo. Las 3 fueron construidas en tiempos prehispánicos, pero la nueva es la que se sigue usando en 1603 y seguramente se siguió usando 300 años más. Y da cuenta de una larga permanencia en el lugar, porque si había una acequia antiquísima, otra antigua y otra nueva, es porque ahí está habitando indios del Perú muchos años. No sabemos cuánto, pero es... Bueno, después da cuenta de una acequia que es la acequia antigua de Tobalaba, que desemboca en la quebrada de Ramón, pero después hay una nueva bocatoma que da origen a la acequia de Apochamé, que es la continuación de la acequia de antigua de Tobalaba. La otra acequia es la acequia de Peñalolén, que también lleva sus aguas hasta la quebrada de Rabón, y continúa después con otro nombre, acequia de Macul. Y ambas van a regar el tambo de Macul, que está habitado por el cacique Martín. Además, el mapa muestra la ubicación más o menos exacta del tambo viejo de Apoquindo y del tambo nuevo de Apoquindo. Entonces, ¿qué significa toda esta información? ¿Qué está significando? Significa que en algún momento dado se produce un gran acuerdo entre la población local y el Tahuantinsuyo, a partir de lo cual se canaliza el Valle del Mapocho. Se construyen estos enormes canales, se incorporan miles de hectáreas al riego que antes no lo habían, y lo más interesante es que aparentemente, en una hipótesis, el Tahuantinsuyo reparte las tierras, se produce la tripartición, reparte las tierras en 3 grupos. Una tierra que va a estar destinada a la religión y a las huacas, y que va a estar administrada por sacerdotes. Esas serían las tierras de Apoquindo. Entre paréntesis, Apoquindo, en el libro Ñuñohue de Carlos y la otra persona, que dice algo que tiene mucho sentido. Apo es un cerro tutelar y Quintu es una ofrenda consistente en 3 hojas de coca. Entonces posiblemente estos sacerdotes que están habitando en el sector de Apoquindo están a cargo de mantener estos adoratorios de altura. Y hablo del plural, ya vamos a mencionar, aparte del Cerro del Plomo, que hay otro. Se me quedaba otra acequia, la sexta, que no la mencioné, que aparece en el mapa. Esta acequia tiene su bocatoma fuera del territorio de Apoquindo, un poco más abajo, y se llama acequia de Lonco Pillán, jefe de los pillanes. Y por otro nombre, Inca Longo,
jefe inca. Y de nuevo aquí hay una palabra que combina, que una parte viene del mapuzungún, que es lonco, jefe o cabeza, y inca, que es el nombre del rey. Y esta extraña combinación de las palabras, que está formada por dos idiomas, eso es muy propio, se asoló aquí en la zona central. Y sugiere fuertemente que está habiendo un amplio acuerdo y colaboración entre naturales y incas. De otra manera no se explicaría todas estas cosas que están pasando. Entonces, esta sequía Inca Lonco o Lonco Pilla alude claramente a tierras que están entregadas a la administración del Estado. Entonces tenemos por un lado tierras dedicadas a la religión, a las huacas, tierras dedicadas a la administración, al representante del Inca, y las tierras entregadas a la comunidad. Y ahí está la sequía de Togalaba, la sequía de Peñalolén, que era el cacique, y la sequía de Ñuñohue. Ahora, nosotros con toda esta información decidimos hacer un reconocimiento de la quebrada de Rabón. Pedí en ese momento ayuda a gente que conocía la quebrada, obviamente mejor que yo, Alexis López, aquí presente, Umar Torres, que parece que no llegó, y nos pusimos a recorrer la quebrada y hay cosas bastante interesantes. De partida, la quebrada de Rabón desemboca, cuando desemboca el valle, hay un grupo de termas, aguas termales, donde está el hospital de Ipreca. Bueno, ustedes saben que las aguas termales eran huacas importantes para los incas. No hemos encontrado información, nadie ha excavado ahí, pero que haya termas en ese lugar implica que es una huaca, lugar sagrado. Después, más o menos a 1800 metros se produce algo bastante interesante, porque vienen bajando dos quebradas que se unen y después forman el salto y la quebrada de Rabón, que todos conocemos. Pero estas dos quebradas tienen una cantidad muy interesante de saltos de agua, que también son huacas. Los saltos de agua son lugares sagrados para los incas, y justo donde confluyen las dos quebradas, ahí se establecieron con un pequeño asentamiento consistente en 4 recintos, 3 más o menos pequeños, uno mayor, y construido con el patrón inca provincial, que es doble muro de 80 centímetros con piedra semicanteada y con una cerámica bastante característica. Y a los 3000 metros, entre paréntesis, el sitio que acabo de mencionar lo pusimos quebrada de Ramón I, y arriba estaba el sitio ya descubierto previamente por Claudia Cádiz, que se llama Lo Barnechea 23, y ese es un adoratorio satélite importante. Parece que el plomo estaba rodeado de un par de adoratorios satélites, y arriba hay un portezuelo que de por sí ya es un sitio sagrado, es una puerta que une los 3 mundos, así se conciben los portezuelos, pero ahí hay algo notable que no hay en otra parte, y es un regolito rojo. Es una mancha de óxido de fierro circular que se ve muy bien desde el aire. Ustedes saben que el color rojo era el color del Inca. Y es interesante porque da origen a una pequeña vertiente que se tiñe de rojo, y entonces el agua que desciende por esa quebradita es roja. Y ahí en ese lugar se establece ese adoratorio consistente en un afloramiento rocoso que se sacralizó mediante la depositación de fragmentos de cerámica en sus grietitas. Todo esto está frente al plomo. Y hay un sector que hemos llamado residencial, que consta de un patio rodeado de algunas habitaciones. Y en un costado del patio había un gnomon. Es una
es un ídolo, es una piedra paralelepípeda de más o menos 1,30 m de alto, obviamente que la encontramos en el suelo, acostada. Pero es un gnomo, un elemento bastante importante. Entonces, pasando a la segunda parte, no sé cuántos minutos van, pero para cumplir con lo que me pido, ¿cuántos van? Me quedan 2 minutos. Me sobran 2 minutos. Bueno, el tema que nos piden es un poco ver cómo se puede proteger, cómo se puede difundir este patrimonio. Lo que he presentado hoy consta de 2 tipos de patrimonio. Patrimonio material, que serían estos 2 últimos sitios que mencioné, y todo lo demás yo creo que cae dentro de la categoría de patrimonio inmaterial, porque lamentablemente ya las acequias no existen, los tambos no existen, pero existieron. Entonces tenemos información de la existencia de eso a través de las fuentes que yo ya mencioné, de los mapas que mencioné. Entonces, los 2 sitios materiales están dentro de un parque, no sé si se llama Parque Cordillera, ¿cómo se llama? El parque, de tal manera que la protección recae sobre el parque. El parque tiene ese patrimonio y va a tener que ver cómo lo administra, cómo lo maneja. El Consejo de Monumentos Nacionales puede proporcionar algunas directrices. A mí me gusta las visitas guiadas. Yo creo que una vez a la semana podría hacerse un grupo que, guiados por alguien, lleve a los interesados a uno de los sitios, al de 1.800 metros, porque al de 3.000 metros ya se necesita helicóptero. Yo he llegado a esos sitios en helicóptero y si no, una tremenda caminata de 8 horas. Entonces se necesitan 2 días. No se puede ir y volver en el día y además no se llega por la Quebrada de Ramón. Se llega por caminos farellones. Y el patrimonio inmaterial hay que darlo a conocer. O sea, para conservar algo primero hay que conocerlo. Yo pienso que, por ejemplo, yo he estado en la iglesia de los dominicos y en ninguna parte aparece un letrero que diga que ahí estuvo el pueblo de indios de Apoquindo. O sea, falta un letrero. Y de hecho, ¿por qué creen ustedes que se instalaron los dominicos ahí? Porque había indios para evangelizar. Entonces, llegan turistas, llega gente al lugar, no hay ningún letrero que diga eso. No hay ninguna calle que diga que se llame Acequia Antiquísima de Apoquindo. No hay ninguna calle que diga Acequia Antigua de Tobalaba. Las plazas no dicen nada. Entonces yo creo que es una sugerencia, se podría empezar a poner letreros indicativos de esa historia que ya pasó a ser inmaterial. Eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi currículum queda pero así minúsculo y gracias por haberle agregado tanto. Tremendo currículum. Mi interés es la historia. No soy agrónomo de profesión, pero muy interesado en la historia. Y voy a partir mi exposición mostrando estas 2 cosas. Desde el siglo XVI, o sea, siguiendo un poco lo que decía Rubén, la Quebrada de Ramón ha estado abasteciendo agua de Santiago en forma intermitente. Existía una acequia que era de origen, entiendo que era incaica, que llevaba agua desde la Quebrada de Ramón y llegaba hasta donde está el Santa Lucía hoy día, que fue aprovechada por los españoles 50 años después de la fundación de Santiago, y donde había una pileta donde estaban estos señores que eran los aguateros que vendían agua. Entonces entiendo que se llamaba primera saca, segunda saca, dependiendo si tenía o no tenía borra el agua que se revertía la persona. Este mapa del lado es un mapa muy interesante porque es del año 1921, ciento y tantos años atrás. Esta es la carta del Estado Mayor del Ejército de Apoquindo. Y ahí uno se da cuenta que la única estructura, yo no sé, me podré correr un poco para allá con... Mira, la única estructura que había...
Mira, la única estructura que había, ¿Puede ocupar el otro Pero micrófono? ocupe el otro micrófono. la única estructura que había en 1921 eran los estanques de la Reina acá. Todo el resto era potrero. Acá viene la calle Valenzuela Puelma, se ven acá las casas cerca donde está, donde era lo de Blanco Encalada, las casas estas que están en Colón, y por acá en Ñuñoa, las casas de Ñuñoa, pero todo esto era potrero. Y lo único que había eran los estanques de la Reina. Eso hace 100 años atrás. También aparece en ese mapa esta sequía que creo que es la sequía Peñalolén. Ahí aparece marcado con unas líneas que es por donde es la calle Tobalá, perdón, Tomás Moro. Parece que seguía ese curso. Y lo interesante es que llega esa sequía a donde está la piscina hoy día, los actuales estanques. Entonces, esto es lo que ha significado esta estructura. Es decir, todo esto ha sido potrero desde los años, digamos, de la ocupación incaica y de antes, dedicado a la agricultura. Yo incluso creo que si uno se fija en los achurados se da cuenta que probablemente todos los potreros que estaban regados ahí coincidían con las antiguas secas que da cuenta en su trabajo Rubén Steve. Dale, por favor. Entonces entremos directamente a lo que son los estanques de la Reina. Y acá lo importante es que más que los estanques de la Reina, como algo que mantenerlo, es lo que se refiere a la higiene y la ingeniería sanitaria. Y esto es sumamente relevante. Estos estanques de la Reina se construyen entre 1860 y 1865. Y son dos hombres los que hacen que esta cosa ocurra. Uno es un señor que se llama Manuel Valdés Vigil, ingeniero geógrafo, que después fue intendente de Santiago y después diputado también, que hizo sus estudios en Francia. Él estudió acá en Chile y fue a estudiar en la Universidad de París. Este hombre, estando en Francia, como unos minutos más adelante, está justo en el momento en que se empieza a provocar la revolución de la ingeniería sanitaria en Francia. Y él trae esa idea hacia acá y convence a la Intendencia de Santiago, a la Municipalidad de Santiago, que inicie la construcción de esta obra. En esa época la Municipalidad de Santiago estaba bastante carente de recursos, por lo tanto plata no había. Tenían una necesidad, sabía que tenían un problema con la agua de Santiago y tenían que digamos, mejorar la situación, pero no había plata. Así que este señor pone plata en su bolsillo, él vende un predio y arma una sociedad y echa a andar este asunto que posteriormente la vende a la Municipalidad de Santiago. Esa estructura que está ahí es lo que está hoy día. Esos estanques de la Reina funcionaron desde ese año, 1860, hasta 1980. Ahí dejó de utilizarlo, yo creo que era Guandina o Hemos, todavía dejó de ocuparse como en el asunto de abastecimiento de agua de Santiago. Es decir, estamos hablando de 100 y tantos años. No me obliguen a restar, pero 100 algo. Lo importante es que si uno lo ve y uno lo sobrepone lo que hay hoy día, todas las estructuras del año 1865 están acá. Y eso es porque se ocupó esto hasta recientemente. Ahora, esto entra en un contexto ya hablemos de la historia de la higiene, que hacia fines del siglo XVIII comienza en Europa el concepto se llamaba el movimiento higienista, en el sentido de que la salud de la población dependía de la higiene. Hasta ese momento esto no era un problema, pero desde ese momento empieza a instaurarse esta idea de la higiene en la población. Y eso entra en Chile. En 1872 ya empiezan a haber manifestaciones de esto, que es con unos documentos respecto de la higiene en los colegios fiscales, donde se sugería que los niños se lavaran las manos, que entraran peinados y que se dispusiera de agua potable para que los niños pudieran estudiar. Eso parte en 1862. En 1882 y 86 ya la Escuela de Medicina reforma su plan de estudios para incluir el concepto de higiene. Y ese año, ahí, el 86 y 88, viene la epidemia de cólera. Y eso fue un golpe grande. Porque esa epidemia de cólera genera incrementos en la mortalidad. La gente pensaba que el cólera se pegaba por una cosa que se le llama miasma, que eran como los hedores.
Esto está recién partiendo el tema de la bacteriología en el mundo, esa cosa no se sabía. Y se dictan una serie de normas, así como nos pasó a nosotros con la pandemia, respecto a cómo protegerse de este asunto, entre ellos, toma agua, no tomen agua cruda, ¿me entiendes? Cocinen las verduras, ¿me entiendes? Entonces se empieza a generar todo un tema y eso provoca un gran terremoto, en teoría, porque ahí se acelera el tema de la ingeniería sanitaria del país. Ahí se construyen los estanques de Antonio Vara, que todavía están. Las vertientes de Itacura, que la vamos a ver un poquito más adelante, donde sostenía agua para Santiago. Se inicia todo el proceso del alcantarillado de Santiago. Entre 1887 y 1910 se construyó el sistema de alcantarillado de Santiago. Y por último, se empiezan los estudios de traer agua de Laguna Negra, que es un proyecto que queda en marcha hace 1917. Y así se continúa. Hacia fines del siglo XIX, esta era la forma que se abastecía agua a Santiago. Esto es un estudio que hizo un señor, se llama Jorge Calvo Maquena, ingeniero, que es muy interesante porque tuvo una fotografía muy exhaustiva de la situación de las aguas de Santiago a fines del siglo XIX. En ello se ve que las dos fuentes grandes de agua eran las aguas de Ramón, con 20.000 litros cúbicos por día, y las vertientes de Vitacura, con 45.000 metros cúbicos por día. Estas aguas iban a dar a los estanques de Antonio Vara y de donde ahí se inició la distribución en San Santiago. Una de las cosas que es curiosa e interesante es que había un túnel que iba desde los estanques de la Reina hasta los estanques ¿cómo se llama?, de Antonio Vara, cuyos vestigios todavía deben estar. Eso se construyeron en el año 1865 y ya cuando este señor hace el estudio lo habían cerrado. Lo habían cambiado por cañerías de fierro porque hay un problema de contaminación. Pero todavía están los vestigios. Incluso más, en la esquina sur-oriente, todavía se ve, ahí hemos estado mirando, por ahí un amigo mío estaba mirando, se ve aparentemente los vestigios donde estaría la cajita de agua, que es por donde vertía las aguas y donde va este famoso túnel que son como 5 o 6 kilómetros. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Todo esto se fines del siglo XIX abastecía a 2/3 de la población de Santiago. Recién en el año 1917, cuando entra en función en Laguna Negra, se cubren las necesidades de la población de toda la ciudad. Y este es el efecto que tiene. Continuamos. Esto se llama el agua y la esperanza de vida. Porque hay una cosa que cualquier salubrista público sabe, que el tema de disponer de agua potable y un sistema alcantarillado mejora la esperanza de vida al nacer de forma violenta. El cuadro a la izquierda representa la situación de Francia y es muy interesante porque el señor Valdés estuvo estudiando en Francia justo cuando Napoleón III inicia la obra de saneamiento de agua y alcantarillado en París. Entonces, si ustedes se fijan, esto está ocurriendo en el año 56, 58, en esos años. 2 años después, se estaban construyendo acá estos estanques que era haber sido el estado del arte de este asunto de 1800, de mediados del siglo pasado. Ahí uno ve cómo incrementa la tendencia a la mejora de la esperanza de vida al nacer desde el momento que se inicia en esta obra. Eso es lo que está ocurriendo en Francia. Y lo que se ha visto, que de todos los elementos, porque es multifactorial, el impacto más fuerte en esto del incremento de la vida de la población, de la mortalidad, perdón, de la esperanza de vida al nacer, era justamente el hecho de imponer de agua, de lo que es la sanidad del agua. Es decir, esto es el agua y la esperanza de vida. En Chile no tenemos un estudio equivalente a esto. Esto lo saqué de esa cuestión que se llama Statista, y ahí aparece cómo ha ido evolucionando la esperanza de vida desde el año 1875 al año 2020. Y uno ve cómo se mantuvo durante todo el fin del siglo pasado alrededor de 33 años. Esa es la esperanza de vida que teníamos en ese entonces. Y que empieza a cambiar la tendencia por ahí después, en la década de 1920. Es decir, cuando entra en producción las aguas, o sea que ya cuando entra a tener toda la ciudad de Santiago abastecimiento de agua potable. Y con el tema del alcantarillado, ahí se empieza a quebrar la tendencia. Y esa tendencia continúa hasta el gobierno de González Videla,
donde se inicia la vacunación masiva, y es el otro salto que tiene. Y hoy día estamos arriba de 80 años de esperanza de vida. Entonces, lo interesante es lo que se hizo en ese entonces, que viene a ser estos estanques de la Reina, es como la primera piedra del sistema de agua potable de Santiago, y yo creo que un tema tremendamente meritorio. Este es el punto de partida de este asunto que nos cambió la vida. Acá mucho se habla, tenemos montones de héroes. Tengo un amigo que dice que los héroes son todos los que pierden batalla. Acá tenemos otras personas que hicieron algo que son anónimos, que nadie sabe, ya están totalmente olvidados, y que provocaron esto. Ahora, yo creo que la generación de mis abuelos, si ustedes, más de algunos, se van a topar con que, más bien mis bisabuelos, eran montones de hermanos, de las cuales la mitad llegaba adulto, la otra mitad moría en el camino, y era por esto, la disposición de agua de la población. Y hoy día ha cambiado radicalmente el asunto, es decir, la probabilidad que un niño nazca y crezca adulto es 100%. Entonces, respondiendo a la pregunta, un poco ¿qué es lo que nosotros planteamos? Esta cosa hay que aprovecharla. Y no solo aprovecharla, y veíamos que una alternativa era hacer lo mismo que se hizo en el Parque Bicentenario, que justamente se construye sobre los antiguos vertientes de Itacura. Ahí está la vertiente de Itacura. Y lo que caracteriza al Parque Bicentenario son todos estos espejos de agua. Entonces uno podría aprovechar esto en algo similar, de manera de resaltar el tema del agua, porque es algo interesante, pero no por el solo hecho de resaltar el tema del agua, sino por lo que sigue. ¿Cuál es lo que tenemos en este mundo? Que esto le da una nueva vida a todo este asunto. Y el problema que necesitamos educar a la gente en la resiliencia hídrica, porque el río Maipo, esto es dramático, ocupa el 9º lugar entre los 18 ríos con mayor estrés hídrico del mundo. Está reconocido como el único río de Sudamérica en integrar este ranking. Y esto es porque el 40% de la población chilena habita la cuenca del Maipo. Entonces estamos viendo nosotros el efecto del cambio climático. Desde el año 2008 estamos con esta sequía, ustedes todos saben este cuento. ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Altas temperaturas durante el verano, precipitaciones escasas y altamente concentradas en un corto periodo de tiempo. Este tema de la elevación de la isoterma cero, ya todos saben que probablemente el domingo la isoterma esté en 3.000 metros y eso va a ser un drama. Que lo que incrementa el riesgo de aluviones, inundaciones, y genera periodos de extrema sequía, porque no vamos a tener suficiente nieve. Entonces, creo yo que aprovechar este espacio, esta estructura antigua, darle este segundo impulso a la vida, así como en algún momento fue un precursor en lo que es la salud de la población, ocuparlo como un precursor en la enseñanza de lo que es la resiliencia hídrica. En estos momentos la resiliencia es un término medio que está viéndose en el gobierno, entre las empresas y cosas, pero va a llegar el momento que va a llegar a nosotros. Es cosa de mirar Montevideo, es cosa de mirar hace un tiempo atrás el día cero en Ciudad del Cabo, ustedes todos conocen eso. Entonces tenemos que entrar y tener elementos para educar a la población en lo que significa esto. Entonces yo diría respecto de cuál es el uso de esto es no solo aprovechar el patrimonio, sino que este patrimonio, aprovecharlo en algo que nos cambie nuestra manera de relacionarnos con el agua, porque eso está a la vuelta de la esquina. Eso yo creo que estamos todos conscientes. Este asunto de que vamos a tener problemas está a la vuelta de la esquina. Y eso es. Muchas gracias. Vamos a ver si me pueden escuchar. Si se escucha muy despacito, ustedes me avisen, ¿ya? La anterior, por favor. Es impresionante cómo con Juan y con Rubén no nos pusimos de acuerdo, nunca supimos lo que iba a hablar cada uno, y sin embargo resultan sumamente complementarias las exposiciones. Yo traigo también acá una fuente como de esperanza, en el sentido de que mi exposición apunta a una relación amorosa que lleva largo tiempo, que es la relación de los vecinos de la Reina con el agua, las aguas y la vegetación. Yo considero que como los pueblos indígenas originarios
hay una especie de pacto de vida entre las plantas y las personas, especialmente las mujeres. A veces uno anda por la cordillera y ve unas casuchitas, y si en esa casuchita vive mujer, hay inevitablemente una plantita afuera, y hay flores. Si uno se acerca a una casuchita y no hay planta, ahí no hay mujer. Ya, entonces le puse yo Aguas de Ramón, una larga relación de respeto y generosidad. Generosidad de parte de las personas y de las aguas. Yo cada vez más admiro las aguas de Ramón, o las aguas de Ramón. Incluso participé en un grupo mapuche que fuimos a hacer una rogativa durante el Guiñol Tripantu este año. Es muy lindo ver cómo las aguas surgen y brotan tumultuosas a pesar de que hacía tiempo que no llovía, entonces es una cosa muy impactante. La arqueología desde hace rato viene encontrando estos esfuerzos humanos por canalizar las aguas, llevarlas a los lugares poblados, y aquí vemos unas imágenes del año 4000 a.C. en Mesopotamia, unas tuberías de agua hechas con cerámica ensamblada y que están siendo encontradas por arqueólogos en 1930. Y acá en Santiago la hemos encontrado en diferentes partes también, las cañerías fabricadas en cerámica que se va ensamblando para hacer largos trechos. Por ejemplo, aquí se ha encontrado en la ex cárcel de Santiago, que estaba ahí al lado del Mapocho, en la que está en gris, en la Casa Colorada, cercanías de la Plaza de Armas, y en la Plaza de la Ciudadanía, ahí donde se excavó al lado sur de la Moneda. Estas piezas de cerámica que se ensamblaban para hacer las cañerías se fabricaban en lo que se llamaba la antigua calle de la Ollería, que es la actual Portugal, la avenida Portugal. Bueno, aquí quiero que miremos este mapa desde Google Earth, desde los satélites, y vemos aquí a la mano izquierda una zona tremendamente urbanizada. Aquí se ha llenado de cemento. Una población que en los años 1920, por ejemplo, tenía 400.000 habitantes, que era Santiago, ahora tenemos más de 6 millones de habitantes. Entonces, esta densificación ha significado ir cubriendo las tierras que antiguamente filtraban las lluvias y le integraban esas aguas a las napas subterráneas. De las cuencas que tenemos acá entre el Mapocho y el Maipo, la más importante es la Quebrada de Ramón, con su aporte de agua, y allá en un recuadrito vemos el sector de este nuevo parque que también se alimenta de estas aguas. Y entonces allí vemos el canal de aguas de Ramón, que baja por el costado del parque intercomunal. Los invito a que vayan a mirarla, a escuchar esas aguas. Y las piscinas decantadoras que exponía Juan hace un momento, están allí en ese parque. Y quiero que miren acá abajito el sitio arqueológico La Quintrala. Ese constituyó para mí mi primera experiencia en trabajo arqueológico. Yo era estudiante y me tocó ir a lavar cerámica, ¿no? Era goma en ese tiempo, del equipo arqueológico formado por Carlos Tomás y Antonia Benavente en ese momento, y que se excavó en lo que iba a ser la piscina de este centro deportivo de La Quintrala. Y allí se encontraron restos arqueológicos importantes, pero que sin embargo fueron trabajados y registrados con la tecnología que había en esos tiempos. Entonces no hay fotos digitales, hubo algunas fechas radiocarbónicas, pero poquitas. No hay buenos registros fotográficos tampoco, y lo que se ha publicado es poquito. Entonces, allí está el sitio arqueológico de La Quintrala, vemos algunos de los planos, tiene 2000 años de antigüedad, las capas más profundas, y corresponde a los primeros pueblos con cerámica que habitan Chile Central, que tenían estas vasijitas negras de buena calidad, son bastante delgaditas, medio parecidas a la cerámica de San Pedro de Atacama, por ejemplo, pero que sin embargo muchos de sus rasgos nos hablan de una población que seguramente era una población mapuche. Nosotros no tenemos cómo saber cómo hablaba esa gente, 2000 años y encontramos solamente fragmentitos, pero hay algunas vasijas como el Quetru Metahue, por ejemplo, que es el jarro pato, que mantiene desde esos tiempos una tremenda importancia para las mujeres mapuche.
en cuanto a su simbología, su posesión. Y entonces acá, en este lugar del sitio arqueológico La Quintrala, se encontraron 10 tumbas. Y entonces es posible relacionar este tipo de tumbas con las vasijas que están asociadas. Para que ustedes sepan, cuando uno encuentra un sitio arqueológico y es un cementerio, ahí encuentra piezas completas. Si encuentras un sitio habitacional, encuentras la basura del patio, digamos. Y entonces son platos rotos, vasijas rotas, fragmentos. En este caso, la ocupación más antigua, allí se encontraron 10 tumbas que fueron analizadas por la Universidad de Chile y cuyos restos están en la Universidad de Chile en depósito. El análisis de la fragmentería, de las vasijas cerámicas, nos indican que pertenecían al tiempo alfarero temprano, estas clasificaciones que hacemos los arqueólogos, y esto se ubica más o menos entre el 250 a.C. y el 900 después de Cristo. Estas primeras poblaciones las hemos estudiado, bueno, Rubén y yo y otra gente, por ejemplo el cordón de Chacabuco, estuvo densamente habitado Chile central en estas épocas, con estas primeras poblaciones alfarero temprano. En los estratos superiores de estas ocupaciones también se encontraron restos, pero ya de sitio habitacional. Y estos no fueron descritos en detalle, habría que volver a estudiarlos, pero sí pertenecen a la población que se llama agroalfarero tardío, que también ha sido llamado Aconcagua Salmón, porque las vasijas son hechas en una greda anaranjada, con dibujos en negro, y esa sí es la población picunche, es decir, mapuches del norte, que son los que se encuentran acá en la zona central cuando llegan los españoles, y que ya tenían un proceso de amistad, como nos decía Rubén, con quechua, con gente que venía desde el norte del Imperio Incaico y que acá obtiene lo que necesita obtener. Por ejemplo, instala un santuario de altura y hace su sacrificio, y entonces marca también los extremos del imperio. Pero la población local, los reininos, digamos, seguimos funcionando con nuestra agricultura, horticultura, avances de cacería a la cordillera, estadías en el litoral, y según mi percepción, las acequias nacen en esos tiempos, en tiempos picunche, y no son todas obras de los quechua. Yo creo que aquí había una vida muy armónica desde el punto de vista ecológico en esta zona. Y entonces, y las ocupaciones superiores de este sitio La Quintrala son de tipo histórico. Entonces ahí ya encontramos esta combinación de fabricación de cerámica que ya trae rasgos más bien hispánicos. Empieza a ocuparse el torno, por ejemplo, para fabricar las vasijas, que antes se hacían solamente enrollando lulitos. Entonces nos habla de una larga ocupación de estos terrenos que nosotros pisamos, donde se instaló la carpa de Violeta Parra también. Ahí, ¿vemos la otra? Ahí tenemos ese recuadro, muestra un plato típico picunche, Aconcagua Salmón, son anaranjados, y por debajo del plato tienen esta figura que los arqueólogos le pusieron trinacrio y que no hemos logrado saber qué es, pero que repite el múltiplo de 3 muchas veces, y que es medio parecido a la figura del cultrún, pero el cultrún siempre es como dividido en 4 o en múltiplos de 2, digamos. Entonces puede ser también una representación de Wangelen, podría ser que la estrella haya sido representada de esa forma, pero no lo sabemos, es uno de los grandes misterios. Y entonces ahí puse yo un paisaje de bosque esclerófilo. Probablemente esa era la imagen de esta zona, con espinos, con el espinal que llega, según nuestros estudios, llega como en 900 después de Cristo, llega el espinal acá a la zona central, algarrobo, espino. Y por tratarse de excavaciones de rescate, lo que se hizo en el año 1976, el sitio no fue delimitado mediante excavaciones, o sea, se hizo solo un rescate en el sector de la piscina, ¿ya? Por lo cual es dable esperar que existan otros focos de ocupación junto a las aguas de Ramón, ¿ya?
de ocupación arqueológica en estas riberas de las antiguas Aguas de Ramón. Ahí tenemos unas cañas que se llaman La Cañada, Aguas Claras, estos lugarcitos. El patrón de asentamiento mapuche, picunche, era en que desde una ruca se veía otra ruca, no eran pueblos, ¿ya? Sino que era un asentamiento muy ecológico, en el sentido de que no era gran explotación del territorio. Entonces aquí, eso es una señal de alerta. Todos esos edificios que se han construido ahí, no sabemos si se encontraron más cosas. Acá yo vivo en Blesgana, cerca del Mall Plaza Egaña, y ahí tenemos múltiples datos. En el mismo mall aparecieron 2 esqueletos. En esas obras gigantes y monstruosas que se están haciendo en diagonal, en el nuevo mall y edificios que hay ahí, hubo un equipo de arqueólogos trabajando por mucho tiempo. Ahí hay un sitio arqueológico importante. En donde están los bomberos, en Tobalaba, también allí se encontraron, y al hacer el gimnasio del liceo que está ahí, que se llama Lenka Franulich. Sí, Vespucio, sí. Y allí, cuando se amplió el gimnasio del Lenka Franulich, aparecieron restos que fueron rescatados, pero no se excavó tampoco hacia los costados. Entonces estamos en una zona que hay mucha probabilidad de encuentro de hallazgos. En estos momentos hay otro sitio que se llama Plaza Egaña, que le pusieron Plaza Egaña, y que está siendo excavado, me parece que es donde estaba el antiguo seminario mayor, creo que es. Pero eso está siendo trabajado por arqueólogos y está siendo fiscalizado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Pero aquí lo que yo quiero prender son señales de alerta. Acá debería hacerse sondeos en las áreas que se intervengan con excavaciones, digamos, para hacer edificios, por ejemplo. ¿Y vemos el otro? Y acá, todo de una publicación de Rubén del año 2018, vemos que las aguas de Ramón tienen estructuras. Ahí está el portezuelo del que hablaba Rubén, está la mancha del regolito que le pone lava roja, qué sé yo. Esta imagen, todas estas imágenes son de la publicación de Rubén, y entonces vemos que hay una especie de, no es culto, sino que es como de cuidados religiosos o simbólicamente importantes desde las nacientes de las aguas de Ramón. En la zona sur, en la zona mapuche, existe muchos lugares en que está documentado, en que las gentes de la costa viajan a la cordillera y traen agua del mar hacia la cordillera para alimentar este ciclo. O sea, este ciclo es conocido por los pueblos indígenas. Saben que las aguas brotan porque vienen desde arriba, saben que están las napas, y saben además que las aguas deben cuidarse como un sistema ecológico. Es decir, lo que pasa en las orillas de los ríos y los cursos de agua, la presencia de sapitos, ranitas, vegetales, etc., no se suple con entubar. Entonces ahí hay una relación que pudo ser mantenida durante estas obras que hablaba Juan. Es decir, se pudo sacar las aguas para Santiago y ocuparlos sin destruir. Entonces vemos que son las generosas aguas de Ramón que llevan, ¿cuánto era que calculamos? Como 400 años. Como 400 años abasteciendo a esta ciudad que crece de una manera enferma, como una especie de bebé atómico, que 6 millones de habitantes, con gente que se ducha diariamente y que además el sistema de eliminación de fecas es a través de agua. Entonces somos una zona de sacrificio en realidad para las aguas. Entonces encuentro yo que las aguas de Ramón han sido sumamente generosas con nosotros, con los habitantes de Chile Central. Y nosotros los picunches, digamos, descendientes, porque somos muy mestizados, pero somos la gente de aquí. Dale para atrás. Ahí, entonces, vengo a la reina de hoy. La reina, cuando fue planificada, yo conozco gente, y cuando teníamos el diario La Reineta, entrevistamos a varios que sabían que acá habían parcelas, donde habían damascos, donde habían duraznos, etc. Fue planificada como una ciudad jardín. ¿En qué consiste esto? Que en todas y cada una de las casas nosotros cuidamos la vegetación. Somos nosotros quienes la regamos.
En mi casa yo riego la casa del lado porque no está ocupada, la de más allá porque la persona es muy viejita o no sé qué, pero nosotros somos los que mantenemos la vegetación de una comuna que se ve así. Y cuando construyen edificios en la zona de Vespucio, lo que venden es esa vista, la vista de la reina, de la vegetación que nosotros cuidamos con las aguas de Ramón. Y entonces aquí le puse algunos personajes que para mí son muy relevantes. Por ejemplo, la señora Bertina, del jardín Las Niñas, de Tobalaba, que está aquí justito al lado de la estación del metro Fernando Castillo. Y acá la foto de la casa, porque no lo pude sacar, fotografiar a él, no está en ese momento, de don Jorge Mora, que es jardinero y todavía trabaja de jardinero, que fue el que planificó todos los árboles que se pusieron en la Villa La Reina. La Villa La Reina era un peladero que se le entregó a la gente y hubo autoconstrucción. Pero el diseño paisajístico fue hecho por don Jorge Mora, que todavía vive, todavía trabaja en jardines. Él conoce la historia de todos y cada uno de los árboles que están en las calles de la Villa La Reina. Entonces, no sé si viene, hay otro, ¿no? Parece que no. Ya. Y entonces, esa era la visión que yo quería transmitirles, cómo es importante que nos apreciemos. No es tanto que tengamos que ir a educarnos, eso tenemos que hacerlo, tenemos que ir a los liceos y todo, pero también que apreciemos nuestra labor cotidiana. Yo el otro día me comí unos rabanitos por primera vez y fueron regalados por una vecina que está por aquí, no sé dónde está. La Wanda, que está por allá, que me regaló unos rabanitos cultivados por ella. Y yo por primera vez aprecié los rabanitos, que los encontraba muy picantes. Pero siempre hacemos intercambio trasquinto, se llama entre los mapuches. Intercambio de plantas, de semillas, especialmente entre las mujeres, pero hay de todo. Entonces, quiero destacar esa belleza que tiene vivir en La Reina así como está. No como una reina que sea objeto de múltiples intervenciones para modernizarla o qué sé yo, sino que ya tenemos un capital muy lindo y que lo debemos agradecer y respetar en las aguas de Ramón también. Eso. Muchas gracias. Salazar, y le dijimos nosotros, oiga, le mostramos los edificios, los arrietas, los egañas, todo lo que tenemos acá, y él dijo, ¿saben qué? El principal patrimonio que tienen ustedes, son su gente, que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Lilo. Los invitamos entonces a buscar un cafecito y después viene la ronda de preguntas. En realidad, más que una pregunta, en realidad quisiera contextualizar un poco lo que conversaba Juan Croco respecto al tema de los estanques que están en La Reina, pues, principalmente por su característica de patrimonio que representa. Voy a hacer un poco de historia previa, pero muy corta, en el sentido que las aguas de Ramón parten, y lo dijo Juan, desde la colonia, o sea, 35 años después de la fundación de la ciudad de Santiago, el agua que se toma viene de la quebrada del Ramón. El agua siempre principal fuera del río Mapocho, pero se toma desde el agua del Ramón por su calidad. Ahora, lo segundo es que estos estanques, si ustedes se dan cuenta, corresponde a la primera planta de tratamiento de agua potable de Santiago. O sea, por lo tanto, también sigue siendo un hecho histórico, la primera planta de tratamiento de agua potable. Ahora, en ese tiempo, el tratamiento del agua era de captación y de ahí a estanque, y de estanque a entrega a la distribución de la ciudad. Y eso es lo que representan estos estanques.
en la misma época, estamos hablando 1865, o sea, para ubicarse antes de la Guerra del Pacífico, España estaba sufriendo los mismos problemas. Tenía escasez de agua, la escasez de agua que tenían ellos se abastecían de agua desde pozos que se estaban agotando, había una sequía grande, y empiezan a tomar agua desde ríos que están más lejanos a la ciudad. Estoy hablando particularmente de Madrid. Y en esa misma época estamos hablando del periodo, puede que me equivoque en la forma de decir la palabra, higienetista, de higiene. ¿Ah? Inglaterra llevaba la delantera en ese aspecto, porque además de filtrar el agua, estaba colocándole productos químicos. La decisión de tomar agua de Quebrada de Ramón en el año 1865 es porque la calidad del agua de Quebrada de Ramón era tremendamente buena. Entonces no había duda de que esa era una muy buena fuente de agua. Una curiosidad, los derechos de agua. El tema de los derechos de agua viene desde la colonia, o sea, cuando llega Diego Almagro, se reparten derechos de agua, tal cual como se hacía en España. O sea, los derechos de agua pasaron a ser propiedad de algunas personas. Y de hecho, señor Vigil, o el gobierno de la época, tuvo que comprar los derechos de agua. Se hablaba del equivalente al agua del río Mapocho, pero eso es como historia, y se entregaron esos derechos, o sea, se compraron esos derechos de agua para producir esta agua. Bueno, dicho todo esto, voy a saltarme un poco al tema de qué pasa con la ingeniería actual. Actualmente, y hablando particularmente de Quebrada de Ramón, bueno, todos sabemos que viene el cambio climático, sabemos que en general la ingeniería está tendiendo a la arborización más que al cemento puro, y sin embargo aquí en Chile, por lo menos en la Quebrada, estamos exactamente en lo contrario. El MOB ha presentado un proyecto en la Quebrada que pretende generar 7 tremendos embalses que destruye toda la zona de Quebrada, en la zona urbana, entre paréntesis, porque está frente a Valenzuela Puelma, y que actualmente el proyecto presentado por el MOB está en estudio de impacto ambiental, y era tan malo el proyecto que el Ministerio de Medio Ambiente decidió que se hiciera una nueva participación ciudadana a raíz de todas las consultas incumplidas por el MOB. Y ahora quiero pasar mi aviso propio. En realidad no me identifiqué, soy Óscar Ulloa, presidente de la Junta de Vecinos número 14, Reinalta, por lo tanto está en mi sector esa obra. Los quiero invitar para el próximo viernes a las 18:30 horas a la iglesia, a la parroquia, ahí en Plaza La Reina, donde va a venir la gente del Servicio de Evaluación Ambiental a explicar cómo va a ser el proceso participativo. Pero también ahí podemos aprovechar de ir a enseñarle a ustedes cómo hacer las consultas a los que se manejan menos con la computación, y también darle nuestras propias observaciones, y cada uno va a poder hacer las mismas observaciones, se pueden repetir 1000 veces, pero lo importante es que el ciudadano se exprese, porque para ello es cuántas consultas hay por ciudadano, y por eso nos interesa que asista a esa reunión primero, y para las consultas también, a la mayor cantidad de gente. Muchas gracias.
tenía la curiosidad de si esta cosa funcionaba. Ah, perfecto, ya. Bueno, mi nombre es Sebastián Infante, yo soy vecino cercano al terreno el ex terreno de Aguas Andinas, y contar que un grupo de vecinos venimos trabajando ya 3 años en el desarrollo de una propuesta que combina lo que sería un bosque urbano que se combina con esta idea de hacer un museo de las aguas. Entendiendo que sería un cambio y una innovación muy importante en cómo se trabajan las áreas verdes en el espacio urbano, ¿no? Hoy día, por lo menos en los últimos 20 años, lo que vemos es que el área verde se constituye crecientemente en un área café o en un área plomo, porque en realidad lo que abunda es el cemento, ¿no? Con el pretexto de ahorrar agua, ¿no? Pero al mismo tiempo se planta pasto, lo cual siempre resulta un poquito contradictorio. Bueno, pero yo quería, junto con felicitar a los expositores, creo que ha sido muy bueno, muy aportador, muy complementario por lo demás, como ustedes señalaron. Pero quería hacerles una pregunta que surge de escucharlo. Por una parte, Juan Croco nos plantea una hipótesis de que potencialmente llegaría esta acequia a donde están las piscinas, ¿no es cierto? La acequia Tobalaba, entendí que era, ¿no? No, la Peñalolén, perdón. Entonces surge, y por otro lado hablaste de esta casita de agua donde aparentemente saldría este túnel, ¿ya?, que conectaba con el sector central. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que ocurre? Porque por otra parte en las exposiciones vemos que el cementerio indígena de la Quinchala se conoce cuando se quiere hacer una piscina, o porque se va a construir un edificio, entonces se descubre. Lo mismo pasó cuando se construye el metro, la estación Plaza de Armas, aparece un montón de hallazgos. Pero siempre es una investigación que reacciona a una obra de inversión. Pero cuando existe una sospecha, una hipótesis fundada de que allí podría existir un sitio arqueológico, ¿qué es lo que se puede hacer de manera más activa y no reactiva? Porque para mí todo esto son reacciones. ¿Cómo se puede activar un trabajo de prospección arqueológica en un sitio que tiene una alta probabilidad de que se encuentren hallazgos relevantes? Y esta preocupación, desde luego, está en el contexto de lo que vemos hoy día del uso que se le está dando a estos estanques, o que se le pretende dar, ¿ya?, que tiene que ver con la construcción de las canchas de pádel en sí. Entonces, ¿cómo podemos defender este espacio lleno de historia, este espacio lleno de prehistoria, o con una potencial prehistoria? ¿Cómo podemos defender desde la ciudadanía, desde el patrimonio, ¿ya?, cuando esto no está declarado todavía monumento nacional? Entonces, hoy día se pueden construir las canchas de pádel, o se construyen canchas de pádel, sabiendo, porque esto se lo dijimos al señor alcalde el año 2021 y el 2022 en reuniones que pedimos en el Consejo Municipal, ¿ya? Entonces, sabiendo el valor patrimonial que tienen, se desarrolla este tipo de inversiones en el lugar. Entonces, ¿cómo, si es que no está declarado monumento nacional, pero algo que evidentemente tiene un valor patrimonial, tangible e intangible, cómo se podría hacer, es la pregunta fundamentalmente de los arqueólogos, para activar un proceso de prospección arqueológica en el lugar? Así que les dejo plantear la pregunta. Sí, no sé si sirve. ¿Sí? Bueno, 2 cosas aquí. Hay un tema que es muy importante. Cuando yo estudié, probablemente cuando estudió Rubén también arqueología, uno trataba de no intervenir los sitios arqueológicos, de preservarlos al futuro. Si es que excavamos una cuadrícula para cumplir con los objetivos de investigación y el resto se dejaba para investigaciones futuras. Esto duró hasta los años 90, cuando empieza
todo el sistema de evaluación de impacto ambiental y un sistema a lo largo de todo el país de tremendas inversiones en los territorios. Estos estudios dan origen a algo que no era lo que nosotros habíamos estudiado. Nosotros habíamos estudiado para investigar, aprender y preservar. Después viene esta tremenda inversión sobre el territorio, que significa que se abran mineras, abren en todo el norte, forestales en el sur, todo este espacio extractivista, que es como sacar, que el mundo se va a acabar, una cosa así. La arqueología se subió al carro para poder poner parches sobre esto, pero la verdad es que esto no debería hacerse. Los sitios arqueológicos no deberían destruirse. O sea, yo por lo menos no sería partidaria de hacer un montón de sondeos arqueológicos para ver si en ese pedazo de parque hay un sitio más abajo. Yo lo que propondría es que se siguiera teniendo un uso amigable del espacio, preservando lo que ya existe, porque eso que se hizo, esas canchas de pádel que se hicieron en el fondo de la piscina, destruyen los fondos donde se podía investigar. Allí se excavó con máquinas retroexcavadoras, se instaló una carpeta de cemento y además encima las canchas de pádel con todo el impacto que significan para la comuna, para los vecinos inmediatos, etc. Pero allí yo creo que en este momento que tenemos que salvar lo que va quedando, tenemos que tener un proyecto que sea amigable con las posibilidades de que haya sitios arqueológicos abajo. Es decir, no intervenir el subsuelo, mantener una vegetación que permita que la gente circule, todos esos proyectos lindos que tenemos. Y con respecto a la piscina intervenida, es un sitio arqueológico histórico. No necesita un decreto de declaración, es automáticamente un sitio arqueológico protegido por el Estado. Eso está en el artículo 1 de la Ley de Monumentos Nacionales actualmente vigente, que menciona las ruinas arqueológicas. Estos son ruinas arqueológicas. Entonces, aquí ya están hechas las primeras denuncias al Consejo de Monumentos Nacionales, que está cubriendo todo el territorio nacional con alta precariedad en cuanto a presupuestos y personal y todo lo demás, pero aquí tiene que haber una especie de alto ahí de faenas. Qué vergüenza que tengamos gente jugando pádel adentro de esto, no sé, en el centro de Santiago se hacen esfuerzos ingentes por conservar iglesias y qué sé yo, y acá es todo lo contrario. Entonces, yo propondría eso. Por un lado, un parque amigable con la posibilidad de sitio arqueológico. Si hay necesidad de excavar, por ejemplo, si se hace un museo del agua y se hace un recinto, que significa excavar heridos, eso hay que hacer sondeos primero. Sondeos arqueológicos se hacen en todas partes donde hay posibilidades de que haya. Y si no, dejar que la vegetación siga haciendo su vida y su trabajo sobre este territorio. Eso es lo que yo pienso. Complementamos un poco lo que dice Norilú. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella de que el sitio arqueológico hay que conservarlo. Estamos en una ciudad que construye, y cada vez que se construye hay un rescate arqueológico y cajas van a parar a una bodega, un depósito en un museo, pero el sitio desaparece. Y eso yo creo que debe terminarse. Yo quiero contar una experiencia que tuve con Juan Carlos Arellano, que está ahí. Él me llevó un día a mostrar la casona Huechuraba. Es un palacio del siglo XIX que estaba en ruina, y justo cuando llegamos había unas máquinas retroexcavadoras destruyendo el sitio. Y estaban los nuevos dueños que habían comprado sacándolo, eliminando eso, porque iban a hacer un centro de convenciones. Y con Juan Carlos le dijimos, esto es un escándalo, ustedes no tocan más este sitio, no pueden, lo que están haciendo, están destruyendo patrimonio, y si no paran esta máquina ahora, nosotros vamos a denunciarlo. No se puede tocar. Bueno, para hacerlo corto, ellos tuvieron que rehacer completamente su proyecto, porque como nosotros le dijimos que aquí no se mueve una piedra más, nada se mueve, y ahí le hablábamos de que eso está protegido por el Consejo de Monumentos, por la Ley de Monumentos, bla, bla. Bueno, para hacerlo corto,
no les quedó otra que incorporar la ruina de la casona Huachuraba, que por lo demás fue construida por un descendiente de Carrera y ocupada tiene una larga historia que incluso se remonta a la época de la Quintral. El asunto es que incorporaron la ruina al proyecto, y hoy el centro de convenciones, no solo de convenciones, centro de eventos, se hacen matrimonios, etc. El presidente Boris lo fue a conocer y muchas autoridades, y es un ejemplo de que los sitios no hay para qué destruirlos, se pueden incorporar al proyecto, y es más, queda valorizado, se valoriza. Hoy por hoy ellos, los dueños, se lucen y todo el mundo ingresa por las ruinas y disfruta eso. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque los sitios se conserven. Lo que uno ve es que los empresarios están desesperados porque los arqueólogos terminen el trabajo y el Consejo de Monumentos libere el sitio. Y la palabra liberación significa que ya pueden entrar y hacer su edificio y todo, porque ya los arqueólogos sacaron lo que había ahí. No, si lo que había ahí no se puede sacar. O sea, vayan a Israel o vayan a Egipto a ver si alguien se atreve a sacar un sitio en México. Si se encuentra algo, eso no se toca más. Eso no ocurre aquí. Aquí todo se va en cajas a los museos. Yo fui jefe del área de antropología del Museo Nacional de Historia Natural y llegaban camionetas llenas de cajas. ¿Y qué traían? Puros fragmentitos de ayer, de anteayer, con suerte prehistórico. La mayoría eran basuras coloniales y ahí se guardan y nunca nadie las va a estudiar. Entonces hoy por hoy se está gastando millones de dólares en guardar fragmentitos, pero los sitios, cuéntenme de algún otro sitio que ha sido conservado y preservado. Eso quería decir. No sé, Juan. Poco tengo que decir de tal. Yo creo que acá hay un problema serio, porque al entrar a picar los estanques, en realidad se cometió un delito. Literalmente se cometió un delito porque afectaron una ruina arqueológica. En estos momentos, hace tiempo ya se partió una iniciativa en el Consejo de los Monumentos Nacionales para declararlo monumento nacional. Yo no sé cómo va una cosa con otra en estos momentos y no sé en qué etapa está. Pero claramente ahí hay un tema complejo, porque no se debe haber picado. Esto es una ruina arqueológica y no se debe haber hecho eso. ¿Puedo decir una breve? Es monumento nacional por el solo imperio de la ley. Lo que están tratando ahora es declararlo monumento histórico. Pero es monumento nacional por el solo imperio de la ley. Sí, claro, pero claro, es eso. Pero se picó ya hay un daño hecho, ¿no? Y es así, ¿no? Sí, eso es así. Súper, gracias. Solamente dos cosas que me parecen súper relevantes. Alexis López, director de rutas de nuestra Geografía Sagrada de Radio Bio Bio. Y en el 2017 tuve el honor de que Rubén me invitara a subir con él a excavar el oratorio de la Sierra Ramón. Me tocó hacer el levantamiento arqueoastronómico. Eso está a 3.000 metros de altura y aquí la cumbre del San Ramón es 3.002 y tanto. Y Santiago tiene una pendiente de 3.002 y tanto en 30 kilómetros hasta 400 metros de altura en el túnel Lo Prado. Esa caída, esa pendiente ha significado que la ciudad se ha inundado en 500 años 200 veces. En algunos momentos, 1.600 y algo, 18 personas murieron ahogadas en plena plaza de Armas, con más de 2 metros de agua de inundación, para que entiendan el nivel de las inundaciones que esta ciudad sufrió. Y ustedes están precisamente en la cuenca bajada de esto permanentemente. Y tuvimos, ayer creo, ¿no?, un temblor, ¿se acuerdan? Así, ese temblor se produjo a 17 kilómetros al norte de Farellones, en la línea de fallas, porque no es una falla la que pasa por acá de Ramón, son varias fallas, y ustedes tienen ahí puesto el centro nuclear de La Reina, entre otras cosas. Si yo viviera en esta comuna, que no lo hago, pero vivo en Las Condes al lado, así que si yo viviera acá, una de las cosas que me preocuparía, porque los geólogos han dicho que esas fallas están muertas y no es cierto, ¿ya? Por algo está justamente
lo decía Rubén, por algo están las aguas termales ahí mismo. Significa que usted tiene el corte de la falla para abajo y ahí está el magma abajo a 100 kilómetros. Eso es nada, en términos de placa. Yo lo que pediría sería que me removieran eso lo más rápido posible de ahí, en un proyecto y lo trasladen, no sé, lo más lejos posible. Eso es una idea. Y lo segundo, y aquí voy a hacer una infidencia, porque dos temas que a Rubén se le pasaron decir. El primero es que no tan solo son los sitios que mencionó, sino que además estaba el cementerio real de la Reina, justamente aquí, una tumba inca real que se acabó 1947. por Grete Mosni, exactamente. Y lo segundo es que Rubén tiene un tremendo proyecto, súper lindo, porque nosotros vivimos el territorio en este minuto bidimensionalmente. Todos ustedes deben usar Waze en el auto, ¿cierto? Para ir a las calles, entonces todo es bidimensional. Pero nuestros ancestros lo vivían tridimensionalmente. El mundo de los dioses, el mundo de nosotros y el mundo de los ancestros abajo. Dicho eso, en cualquier parte de Santiago de Coronollo lo más probable es que hayan ancestros desterrados. Este valle tiene ocupación hace por lo bajo 10.000 años. Así que aquí han muerto y han sido enterrados muchísima gente. Dicho esto, el lugar allá arriba es un centro no tan solo arqueológico, sino arqueoastronómico, el portezuelo del Inca. ¿Por qué? Porque si alguien va al Pucará de Chena el 21 de junio y sube el Pucará de Chena, hay un portezuelo que justo permite ver justamente el portezuelo acá y la salida del sol sobre el Cerro del Plomo. Está alineado eso. Por algo se eligió ese sitio. Y además tienen el abanico ahí, al ladito de la cumbre del Punta de Dama, y si van a la Plaza de Armas el 21 de diciembre y se suben a la torre que ahora se puede subir de la catedral, van a ver salir el sol desde el abanico sobre el Santa Lucía, que marca uno de los puntos de inflexión que generó la Plaza de Armas, y el otro es la salida del solsticio de invierno sobre el Plomo con respecto al San Cristóbal. Dicho esto, a Rubén se le ocurrió una tremenda idea para relevar ese sitio allá arriba, que es una infidencia, Rubén, no sé si la quieres contar, pero yo se le voy a dar la palabra a él porque tiene un tremendo proyecto que yo creo que a la Reina y a todos ustedes les va a encantar. Solamente eso, muchas gracias. No, cuéntalo tú, si es tu proyecto. No, es muy simple. El día del solsticio de invierno, el 21 de junio, yo creo que sería bueno poner una baliza en el portezuelo para que los 6 millones de habitantes de la región metropolitana se enteren de que ahí hay un laboratorio inca importante. Entonces, esa es la idea. Bien, vamos a ir a la última intervención de tengo entendido, don Cristian. Gracias, ¿se escuchan? Ah, verás que no tiene micrófono. No, pero Bueno, Cristian del Canto, yo soy concejal de la comuna y arquitecto urbanista, entonces me voy a tirar más bien por ese lado y tal vez probablemente por el lado de la historia, ¿no? Y voy a abrir un poquito el abanico, este abanico tan maravilloso que hemos hablado entre el provincia y el San Ramón, ¿no? Que digamos que es la quebrada de la que hemos estado hablando. Pero en nuestro plan regulador se reconocen 7 quebradas. Esta es la más grande, por supuesto. Pero hacia el sur hay varias otras quebradas más pequeñas. Y probablemente la morfología de nuestra comuna tiene que ver con los cursos de agua que corrían por esas quebradas más pequeñas. Y probablemente las calles, Príncipe de Gales, Bilbao, Echeñique, Simón Bolívar, Arrieta, Talinay, etc., corresponden a esa morfología de las que está dada por estas 7 quebradas. Entonces, a mí me encanta decir, digamos que esta es una comuna de agua. Es una comuna de agua, no me cabe la menor duda, lo hemos estado conversando acá. Pero esas 7 quebradas y esas calles probablemente son las que constituyeron los que fueron los canales de fondo que mostraste tú en esos, cuando era todo parcelaciones, ¿no? Y a partir de esos cauces de agua se produjo una tremenda red de canales de regadío que todos y todas aquí recordamos, porque los teníamos cuando éramos más jóvenes o niños en nuestras casas. En Arrieta, en Echeñique, en Simón Bolívar, hoy día todavía, en muchas calles todavía están esos canales. Entonces, hay varias escalas del agua en nuestra comuna. La macroescala, que es la escala de los grandes ríos, las grandes quebradas, aguas de Ramón entre ellas, la escala de esas calles que fueron las que condujeron los principales canales y una red intrincada de pequeños canalcitos de regadío que irrigaron todo este territorio y pues tal vez por eso hoy en día seguimos viéndolo. Una vez nos subimos con Sebastián a verlo desde allá, desde el Cerro San Cristóbal, y seguimos viendo que este abanico es el único lugar realmente verde que se ve, porque hacia Las Condes ya se ve gris, hacia Peñalolén ya se ve gris.
tiene que ver tal vez con la capacidad que tiene este territorio de transportar esas aguas por su superficie y por lo tanto de irrigarlo de una manera maravillosa. Eso, a mi juicio, es la forma en la que se constituyó la morfología de nuestra comuna, y quería aprovechar de poner ese punto porque hemos estado hablando de la reina y del agua. Listo, con esto cerramos con el caballero, por favor, y con esto damos por finalizado el tema. Hola, ¿cómo están? Juan Carlos Arellano de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Una conclusión. Felicito a la organización por este encuentro, pero hay que llevarlo a todos los colegios. Esto no tiene que parar. Hay que informar a la comunidad. Esta rica información, tener vecinos ilustres acá que tienen esta información, hay que hacerla fluir por todos los medios. Tiene que entrar desde el más chiquitito hasta el más grande. Es una opción y es un tema tremendo. Pero lo otro es súper importante, es que tomemos decisiones también políticas. ¿Dónde está? Acá está. Tienen la tremenda responsabilidad a través del plan regulador y además de ordenanzas municipales de declarar lugares justamente arqueológicos para anticiparse, como decíamos recién. Se anticipen que con declaración de impacto ambiental o sin declaración de impacto ambiental sean sacramentados esos lugares como lugar histórico patrimonial. Y comparto también que las cosas que ya se han descubierto donde hay hipótesis importantes hay que dejarlas, ¿cierto? Pero es importante, hay una acción que hizo la Comuna de Santiago años atrás, que a través de una ordenanza municipal exigía tener una supervisión donde habían arqueólogos al respecto. Pero es mucho más importante tenerlo previo, tener esa información. Que la dirección de obra, cuando lo lleguen los permisos, tenga esa información, que esté mapeado, que esos lugares no se deben tocar, porque si no, para los que trabajamos de alguna forma en arqueología, va a ser un sitio arqueológico y para otros va a ser un mall. Eso. Quería decir una cosa cortita que se me acaba de ir. Es muy importante que aquí veamos que este territorio de la reina es un territorio en disputa. Entonces, yo quiero exigir que en la comisión que defina los proyectos para este parque no haya representantes de la Cámara Chilena de la Construcción ni de los proyectos inmobiliarios, porque ellos llevan su interés y su interés es construir sobre nuestros territorios. Eso. Bueno, yo planteaba acá que en este documento, ¿no es cierto?, se hace referencia a los descubrimientos de la reina, lo voy a resumir porque con el hecho que se descubrieron con algunos metales preciosos las tumbas, Sí, ¿ya? sí. Y ustedes señalan aquí, no cabe duda que en este cementerio se sepultó la élite incaica del Mapocho. Exacto. Eso se puede ratificar, eso se puede... ¿Usted considera con sus investigaciones y sus estudios que eso es posible de sostener, digamos, porque eso representa un elemento muy relevante por lo menos para esta zona, digamos, y para el tema? Hay dos elementos que apoyan esa hipótesis y que la planteó muy bien la doctora Grete Mosny cuando publicó su trabajo que se llama El cementerio incásico de la reina. Uno, lo arquitectónico. Estos son tumbas abovedadas bajo tierra con escalinata para descender. Ese tipo de sepultura solo lo hacía la élite. El resto de la población se enterraba, digamos, de otra manera, haciendo un foso y enterrándose después tapando con tierra. Pero la arquitectura es muy especial, ¿no? Eso de las tumbas abovedadas con escalinata y que se sellaba con una gran piedra. Lamentablemente el sitio está totalmente destruido. Y lo otro es el ajuar y las ofrendas. Ajuar es lo que viste el difunto y las ofrendas son lo que la gente le pone. Y
ahí le pusieron joyas. Por ejemplo, la cerámica es muy decorada, con decoración cusqueña o diaguita, como decía usted. Y en cambio la población se enterraba con sus ollas, con cerámica más doméstica. Aquí no hay cerámica doméstica, aquí es cerámica ceremonial. Y lo otro muy destacado son esto que usted leyó, mencionó, que son las ofrendas en metal, en plata y en oro, que solo ese tipo de ofrenda se le daba a la élite cusqueña. Así que tanto el elemento arquitectónico como cerámico, o sea, no cerámico, como las ofrendas, la calidad de la ofrenda, apoyan esa hipótesis de que se trata del cementerio de la élite. Incluso la Grete Mosny se atreve a postular algo bien interesante, que usted sabe que el gobernador del Valle del Mapocho, a la llegada de Diego Almagro y Pedro Valdivia, el señor Quilicanta, él fue degollado durante el 11 de septiembre de 1541, durante el asalto e incendio de la ciudad de Santiago. Fue degollado por Inés de Suárez. Entonces, seguramente el cuerpo de Quilicanta desapareció. Pero hay una tumba, que es quizás la más rica en ofrendas, que no tiene un cuerpo. Entonces, postula la doctora Mosny que se hizo un entierro simbólico porque lamentablemente ¿Y usted cree que corresponde? Yo creo que tiene mucho sentido. Corresponde, sí. Ya, es una tumba sin cuerpo. Sí. ¿Qué debiera hacerse desde el punto de vista del Estado o los organismos que competan respecto de estos hallazgos acá en La Reina? A ver, aquí hay dos cosas. Todo lo que rescataron los que excavaron eso, los arqueólogos, está en el Museo Nacional de Historia Natural. Los objetos, las piezas cerámicas. El sitio está completamente destruido. Yo lo he visitado, no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar. Lamentablemente de las tumbas abovedadas no queda nada. Eso fue destruido y es una pena porque era un sitio relevante. Pero como todos los sitios, nadie los protege y quedan abandonados. La gente los destruye, así que, pero en todo caso ese lugar existe y podría, de hecho pasa este sendero a 2000 metros, pasa por el sitio, al costado del sitio, por lo menos podrían colocar un letrero. ¿Ese que va al Salto Coquimbo? Sí. No, es el sendero que hizo Lagos, el sendero. El Sendero de Chile. El Sendero de Chile, 2000 metros pasa por el sitio. Entonces, por lo menos podría haber un par de letreros que recuerde que ese fue un lugar importante. Perfecto. Ahora va Nuri Luz, ¿qué mensaje le dejarías tú a los ciudadanos de La Reina respecto de la generosidad de la quebrada San Ramón histórica que nos hablaste en tu intervención y también el poder que tiene el reinino respecto de esta preservación, tanto de la quebrada y arqueológica y todo eso? Ya, mira, bueno, queridas vecinas y vecinos, quiero comentarles desde nuestra experiencia arqueológica que esta quebrada de Ramón lleva más de 2000 años siendo cuidada por los habitantes de la zona, de la región, y ahora yo noto que nosotros mismos y nosotras somos también como los duendes vigilantes de estos aprovechamientos de las aguas de Ramón, que a pesar de que que abastece a toda la región metropolitana y que ha crecido en menos de 100 años, ha aumentado en 5 por lo menos, o 6 millones de habitantes, y sigue abasteciéndonos. Nosotros somos como los duendes que cuidan estas aguas y la aprovechan de la mejor forma, que es en relación a la vegetación, a esta relación amorosa que tenemos con las plantas y que cada jardín de las casas cuida, que es cuidado por los propios vecinos y vecinas, logrando una armonía que es lo que caracteriza a nuestra comuna de La Reina.
y en este ambiente como clase media, en que cada uno ha logrado tener su casa y tiene su jardín y lo cuida, y también en la Villa La Reina, en que encontramos todavía personajes que fueron los encargados de arborizar estos terrenos que fueron entregados a la construcción, a la autoconstrucción, y que lograron tener las calles con árboles gigantes. Entonces, nosotros cuidamos esta vegetación en una especie de pacto con el agua y con las lluvias también. Nuestros jardines y nuestros caminos de tierra son los que logran que se filtre el agua a las napas. Entonces, nosotros debemos defender este proyecto que llevamos silenciosamente frente a los proyectos que llenan de cemento a la comuna. Y eso hay que sentirse con todo el derecho de defenderlo, porque son nuestras flores, nuestras plantas medicinales, nuestros pequeños huertos, nuestros parrones que hay por aquí y por allá, árboles frutales, que todavía encontramos muchos en La Reina. Entonces ese es el llamado a creérselo, a creernos lo que somos, como una comuna que defiende sus aguas y defiende a su naturaleza, y que somos agradecidos de que todavía la tenemos. Eso. Y la importancia del patrimonio, de la defensa del patrimonio en La Reina. El patrimonio es un patrimonio, en primer lugar, es un patrimonio intangible, que es ese patrimonio que es lo que somos nosotros, y también es un patrimonio que está reflejado en la materialidad de los antiguos habitantes de la zona, tanto los que tuvieron proyectos de ingeniería para poder conducir estas aguas a abastecer a Santiago, como los anteriores que ocupaban sus aguas en acequias de regadío, o incluso el terreno para encontrar los frutos, la recolección silvestre, la cacería, por muchos miles de años. Entonces, seamos dignos herederos de aquello. Muchas gracias, Nori Luz.